Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Gracias. Le solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa, ya que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Claro que sí, adelante, diputada. Gracias. El Estatuto de Roma de la Corte Penal, la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas son instrumentos internacionales que reconocen y protegen a las víctimas y directas e indirectamente en materia de desaparición forzada, y que han puesto especial énfasis al derecho que tiene toda persona a no ser sujeta a desaparición forzada y, en su caso, a ser buscada. En los últimos 20 años se han multiplicado los delitos cometidos por el crimen organizado, lo que ha originado que nos encontremos inmersos en una crisis de desaparecidos y en el que se han recrudecido desde la anterior administración federal y durante la presente administración estatal. Crisis que se debe principalmente a la corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y complicidades de autoridades con el crimen organizado. Durante el sexenio del presidente Vicente Fox se registraron 914 desapariciones, en el de Felipe Calderón 16.889, en el de Enrique Peña Nieto 32.682, en el de López Obrador 54.049 y en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum una alarmante cifra de 13.763, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda. El incremento de este delito es el resultado de las condiciones reales de desigualdad y de pobreza que impiden el desarrollo social del país, una política pública asistencializada, fallida, de la falta de coordinación interinstitucional eficaz entre las distintas autoridades del Estado mexicano encargadas de la investigación, búsqueda y localización de personas, además de la falta de atención digna a las víctimas directas e indirectas de la desaparición. Ante la indiferencia y desprecio de las autoridades y los pocos o nulos resultados, han emergido los colectivos de búsqueda de personas, conformados por familiares de los desaparecidos, principalmente por madres de familia. Aunque la responsabilidad de la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, ese estricto sentido pertenece al Estado y no a los particulares, porque es obligación del gobierno la seguridad y la búsqueda, la persecución, la sanación del delito y la reparación integral del daño. Gracias a la lucha de los colectivos se han tenido avances legislativos en lo federal y en lo local, para hacer frente a la desaparición de personas, así como para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violencia de los derechos humanos. Quienes integran los colectivos de búsqueda de personas hacen todo con la esperanza de encontrar a sus desaparecidos, ponen en riesgo su vida al emprender tareas y acciones de búsqueda en lugares peligrosos, en ocasiones sin el resguardo de las debidas autoridades. También son evidentes las deficiencias en las fiscalías en materia forense, ante el incremento del número de cuerpos y restos humanos que se encuentran sin identificar. A pesar del horror, como el encontrado rancho Izaguirre de Teotihuacán, Jalisco, símbolo del fracaso del Estado, este se niega a reconocer la crisis, simula preocupación e interés mientras el número de desaparecidos sigue en incremento. La nota internacional del rancho utilizado como centro de reclutamiento y exterminio interrumpió en la agenda política nacional, caso que amenaza a quedarse en el olvido y esto no lo podemos permitir. La pesadilla que se vive en los colectivos de búsqueda contradice los discursos del Año de la Paz, de Bienestar en Zacatecas, que si bien se ha dicho y se ha reconocido la disminución de los homicidios dolosos en la entidad, la cifra de los desaparecidos se mueve en sentido inverso, afectando a cientos de familiares zacatecanos cada año. En meses recientes creció la indignación y la molestia de la población por la localización sin vida de una mujer privada de su libertad en el municipio de Guadalupe y la muerte de su madre buscadora. Fuimos testigos de la empatía y de la indiferencia al derecho de expresarse de las madres buscadoras en el pasado 8 de septiembre. El colectivo que exige la aparición de sus seres queridos fue reprimido por el gobierno del Estado.
sin importar la tragedia que viven las familias. Mientras tanto, la contradicción en las investigaciones o la inacción de las mismas son una constante. De acuerdo al histórico del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al día 15 de septiembre del año 2025 son 376,322 en total de personas desaparecidas no localizadas en el país, de las cuales 133,244 son personas desaparecidas y no localizadas, 243,075 personas localizadas, de las cuales han sido localizadas con vida únicamente 223,487 y 19,588 sin vida. El total de personas desaparecidas no localizadas y localizadas en México, 151,121 son mujeres. Continúa el resultado del rango de edad de entre 10 y 24 años de edad, que representan el 70% de todas ellas, mientras en los hombres el rango de edad es de 15 a 39 años y representan el 58%. Prácticamente la mitad de las personas desaparecidas en el país son jóvenes entre 15 y 29 años. El histórico del mismo registro arroja datos preocupantes para el estado de Zacatecas. En el año 2024 ocupó un 13º lugar en las entidades con más casos de personas desaparecidas y no localizadas en todo el país. Cuando una problemática se visualiza a través de la tasa por cada 100,000 habitantes, esta crisis se profundiza en Zacatecas en comparación con otros estados con una población con mayor, como en el Estado de México, de Veracruz o de Jalisco. Bajo esta perspectiva, nuestro estado se convierte en una de las entidades del país donde las personas tienen mayor riesgo de ser víctimas de desaparición forzada. En término histórico, el 15 de septiembre del año 2025, en nuestra entidad se tienen 3,897 personas desaparecidas y no localizadas. Los municipios con mayor número de incidencias son Fresnillo con 930, Guadalupe con 360, Zacatecas Capital con 360, Jerez con 248, Río Grande con 151, Calera con 149, Ojo Caliente con 121, Valparaíso con 98, Villa de Cos con 88 y Loreto con 86. Del 8 de septiembre del 2021 al 15 de septiembre del 2025, periodo que corresponde a la actual administración estatal, se concentra el 48,29% de las víctimas históricas en la entidad al registrar 1,882 casos, prácticamente a la mitad. En lo que va del año, son 209 personas desaparecidas y no localizadas en el estado. Los municipios con 3 o más desaparecidos son Guadalupe con 38 casos, Fresnillo con 34 casos, la capital con 27, Jerez con 19, Cuauhtémoc con 18, Villanueva con 9, Loreto con 7, Río Grande con 5, Sombrerete con 4, Luis Moya con 4, Genaro Codina con 4, Pánuco con 4, Concepción del Oro con 3, Tabasco con 3, Tepetongo con 3 y Ojo Caliente con 3. De acuerdo al balance anual 2024 de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el año pasado hubo 9,868 reportes por desaparición de niñez y adolescencia, de los cuales 2,751 según sin ser localizadas. Desde que se tiene registro, 110,166 personas de 0 a 17 años han sido reportadas como desaparecidas en México. Hasta el 3 de enero del 2024, de esas niñas, niños y adolescentes, 16,813, el 15,3%, continuaban desaparecidas o no localizadas en la misma fecha, siendo 8,675 mujeres y 8,103 hombres. La restante 93,353 personas de 0 a 17 años fueron localizadas, aunque el 1,1% de estas desapariciones, 1,027 casos, corresponden a niñas, niños y adolescentes hallados sin vida. La activista mexicana especializada en los estudios de la juventud, Rosana Reguillo, refiere que los grupos criminales están usando los cuerpos juveniles como aceite, como gasolina, para mantener funcionando sus negocios. Las pugnas por el control del territorio requieren carne del cañón
de la adquisición de los mayores recursos humanos a través de mecanismos como la desaparición, recoge ITS-CRIM, así como los jóvenes quienes engrosan desde hace décadas la estadística del horror. Una entidad que padeció y reconoció la crisis de desapariciones fue el vecino estado de Coahuila, de Zaragoza, que en su constitución política desde el año 2014 establece el artículo 7, el derecho a ser buscado. El 10 de mayo de este año se reunieron colectivos de búsqueda en diversos municipios como Fresnillo y Jerez. Aquí en la capital zacatecana fue en la explanada del Congreso local. Las veladas fueron en honor a las madres buscadoras del país que fueron asesinadas en su intento de poder localizar a sus hijos. En un estado donde las madres presentes, pero un gobierno ausente, y un estado donde se persigue, criminaliza y asesina a las madres buscadoras, un estado cómplice de la violencia, por atención o omisión, fueron parte de sus consignas. En la explanada, parte de este edificio legislativo, se encuentra instalado de manera permanente el memorial No lloraré tu ausencia, porque busco tu presencia. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en el vestíbulo de este mismo edificio se llevó a cabo la exposición de fotografías, memorias del pasado en el presente. Acciones positivas a favor de la causa llevadas a cabo por el Poder Legislativo, mas no representan una acción contundente. La presente iniciativa obedece a la creciente crisis de personas desaparecidas en el estado de Zacatecas, acentuada en la presente administración estatal y tiene como objetivo llevar el rango constitucional el derecho humano de todas las personas víctimas de desaparición forzada a ser buscadas. Dicha acción garantiza a las personas la mayor protección posible. Es nuestro compromiso por proteger, promover, respetar y garantizar los derechos de las personas. Demos respuesta contundente y clara a su lucha social, al establecer en el texto de nuestra Constitución local que toda persona tiene derecho a ser buscada. En los casos de desaparición forzada por particulares, trata de personas o extravío. La Constitución obligará a las autoridades a mejorar el mecanismo de búsqueda, a mejorar el sistema forense, a agilizar los protocolos de búsqueda y garantizar más recursos en pro de la búsqueda de la justicia, de la verdad, de la reparación integral del daño causado y la protección de las familias, especialmente en la de las madres buscadoras. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía lo siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto, por lo que adicionan diversas disposiciones en el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículo único. Se adicionan los párrafos cuarto y quinto, recorriéndose los subsecuentes en el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la alimentación, a la salud, la asistencia social, la vivienda, el descanso, la cultura física, la práctica del deporte y la recreación, la protección de los bienes y la paz de la seguridad pública. Toda persona tiene derecho a ser buscada en los casos de desaparición forzada o por particulares, trata de personas o extravío. El Estado garantiza las acciones de búsqueda, localización, identificación o reintegración de forma digna a su núcleo familiar. A conocer la verdad, la justicia, la protección judicial efectiva, a la reparación integral del daño y las garantías de no repetición, haciendo uso de las diversas instituciones y mecanismos en los términos que establezca la ley. Las personas desaparecidas tienen derecho a continuar con su personalidad jurídica con el fin de garantizar el ejercicio de todos sus derechos. La ley establecerá el procedimiento para la declaración de ausencia por desaparición de personas. Artículos transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, Zacatecas, 15 de septiembre del 2025, diputada Carla Guadalupe Estrada García. Diputada, si me Dímelo. permites suscribirme a tu iniciativa.
Claro, De la misma manera, Ana María Romo Fonseca, presidenta, si me lo permite, Claro que sí, diputada. diputada. De la misma manera, Roberto Lamas, por favor. Gracias. Eleuterio Ramos, si me permite acompañarla, diputada, Gracias, por Eleuterio, favor. gracias. Solicitarle, diputada, me permita suscribirme y felicitarla Gracias, por esta diputada. iniciativa. Gracias.